personas en el canal. ¿Sabes qué? Después de cada recuerdo, si lo quieres mandar a algo. ¿Qué coño igual que ves? Sí, mandar una. Ya está. ¿Qué? Sí. Bueno. Sí, claro. El rollo es la interacción con la gente, ¿sabes? Sí, sí, que se empieza a punto. José, no comienzas. Mira, otra cosa. Me falta un poquito. Sí, se oye. ¿Sí? Falta un tico. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta escuela virtual de vela, en donde hoy, pues bueno, vamos a tener una charla de medio ambiente que nos va a decir la relación que vamos a tener los deportistas dentro de la náutica, la relación que tenemos con el medio que nos rodea. La escuela virtual de vela, como sabéis todos vosotros, es una escuela que nació el año pasado con la intención de divulgar el entorno náutico para todo el mundo en general. Queremos dar a conocer que detrás de un barco de vela de competición o de recreo hay una serie de gente muy importante que está velando por nuestra seguridad como salvamento marítimo, por el medio ambiente, por el amarre, por el que repara el motor de nuestra embarcación, por el que hace la reparación de la vela. Y dentro de todo, dentro de este mundo de la náutica deportiva hay un entresijo industrial muy importante en el que la Escuela Virtual de Vela quiere dar a conocer, ¿no? Indistintamente queremos hacer llegar este entorno náutico marítimo al interior y a las partes más lejanas de la costa. Por eso, el ser una escuela virtual, el fin es llegar pues, a cualquier parte de la península con una facilidad y la comodidad que nos aportan las tecnologías modernas y que además nos permite revisualizar las charlas y los eventos en tiempo real o en diferido en cualquier momento, ¿no? Nosotros somos 4 o 5 personas que tuvimos una inquietud, la inquietud fue crear este entorno virtual para la divulgación de la náutica deportiva y bueno, pues hemos hecho un gran esfuerzo en hacer todo esto y bien podíamos pues quedarnos en casa tranquilamente viendo la misma charla que le hicieran otros o dedicarnos a otras cosas. Sin embargo, hemos dado un paso adelante precisamente por la inquietud que nosotros tenemos en esto de la náutica y la divulgación. Por eso, el fin de esta escuela de vela. Hoy tenemos aquí a Luis San Pedro, biólogo marino. Bueno, pues él tiene un gran currículum en los temas de biología, es un científico de aeronáutico pesquera y, bueno, pues nos va a dar una charla de todo este entorno y de enseñarnos cuál es la relación que tenemos nosotros con el mar. Antes de darle paso a él, quiero aprovechar para darle un abrazo a Echegoyen, a Pumariega y a Toro por haber conseguido el paso a las Olimpiadas de Londres del 2012 y que tengan los mismos éxitos que vienen cosechando. Bueno, sin más, voy a pasar aquí a Luis, que nos va a dar una charla de 40 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien así? Está bien, ¿no? Buenas tardes a todos. Como dijo José, me llamo Luis San Pedro, soy doctor en biología y bueno, la intención de la charla de hoy no es una charla técnica ni mucho menos, sino una charla desde de divulgación científica sobre temas relacionados con la ecología marina y el medio ambiente en el que nos movemos practicando nuestra afición preferida, ¿no? Y desde el punto de vista de un apasionado al mar, no sin más. Vamos a hablar de algunas particularidades de los ecosistemas marinos
la importancia y su importancia en el funcionamiento del planeta. También hablaremos de la relevancia del impacto humano sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Para empezar, bueno, la charla la titulé La vida en los sistemas marinos y el impacto de las actividades humanas sobre los océanos, un rato de reflexión sobre ecología y medio ambiente marino para aficionados al mar. Vamos a tratar al principio sobre el origen de la vida. A continuación vamos a hablar de algunos conceptos claves en ecología y a continuación trataremos brevemente los impactos negativos de la actividad humana sobre el océano. El principio es un poco fuerte, pero no sé si haceros pensar durante unos segundos qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Lo que estamos viendo es la Tierra hace 4.000 millones de años. Y esto es como lo vemos hoy día. Hay grandes cambios en el aspecto exterior del planeta y veremos a lo largo de la charla que una parte muy importante de esos cambios es debida a la propia vida sobre el planeta. Fue la vida la que cambió el planeta. Una parte de los cambios se deben a la existencia de la vida sobre la Tierra. Es una especie de índice de lo que es nuestra historia sobre el planeta. La Tierra parece que se formó en torno a los 4.500, 4.800 millones de años atrás. Las estimaciones van cambiando, los científicos siguen avanzando en la determinación de la edad. Y si os fijáis en el esquema, muy poco tiempo después de la formación de la Tierra, ya apareció la vida, estimada en 3.800 millones de años atrás. O sea, rápidamente existen los primeros registros fósiles de una actividad viva. Pasaron muchas cosas hasta la aparición del hombre, que iremos rápidamente repasando. Los océanos, inicialmente, desde la aparición de la vida, los siguientes 1.500 millones de años, solo existieron sobre el planeta bacterias, microorganismos con bacterias antiguas o bacterias primigenias acuáticas. Fueron 1.500 millones de años en los que solo había bacterias acuáticas. Como sabéis, las bacterias se reproducen con mucha rapidez, eso le permite adaptarse a diferentes ambientes y crecieron y se desarrollaron ocupando todos los recursos disponibles en la Tierra en aquel entonces. Los océanos no siempre fueron azules. Esto es una recreación de unos pintores de la NASA sobre el aspecto que podía tener una playa en el Precámbrico antiguo hace 3.500 millones de años. En aquel momento, el océano, o el mar, era una sopa de compuestos químicos como metano, CO2, alcoholes, ácidos orgánicos, que más bien una sopa en la que las bacterias iniciales aprovechaban la energía para crecer y reproducirse. Al poco tiempo de aparecer la vida sobre la Tierra, el siguiente salto importante fue la aparición de la fotosíntesis, la utilización del sol para producir energía. Las primeras bacterias utilizaban el sol para producir energía, pero no generaban oxígeno, como sabemos que hoy la mayor parte de los organismos fotosintéticos. Sin embargo, en esta foto sí que se puede ver algunas bacterias, algunos restos de los primeros fósiles vivientes. Si os fijáis en esa especie de bolitas que están en la orilla, son una formación de unos cúmulos de bacterias que aún siguen existiendo hoy en día en las costas australianas, ¿no? Las bacterias seguían utilizando el sol como fuente de energía y el siguiente salto importante fue la aparición de las primeras bacterias que utilizaban el sol y producían oxígeno a partir del agua. En el ambiente original, este ambiente original era un ambiente reducido. Un ambiente reducido significa que si nosotros vamos para ahí, nos olvidamos, imaginaros que estamos cogiendo miñocas para pescar y dejamos un sacho ahí tirado,
dejamos una pala o cualquier cosa, cualquier instrumento de hierro tirado en la orilla, volvemos al cabo de 300 años y el instrumento está perfecto, en perfectas condiciones. Era un ambiente reducido, no era un ambiente oxidante. No había oxígeno, la mayor parte de los gases eran metano y CO2. A partir de la aparición de las algas verde azuladas, que son estas que tenemos detrás, y productoras de oxígeno a partir de la fotosíntesis, el mundo cambió radicalmente. En unos pocos cientos de millones de años, la concentración de oxígeno sobre la Tierra aumentó drásticamente desde 0 hasta lo que hoy la concentración actual de un 20 o 21%. Eso supuso una oxidación masiva de toda la atmósfera terrestre, y no solo de la atmósfera, sino también del océano. Todo el hierro, todos los metales, todos los compuestos que estaban reducidos, en forma reducida, en disolución en el océano, se oxidaron a hierro oxidado y a otros formatos, a otras formas químicas, se oxidaron con el oxígeno que desprendían las algas fotosintéticas. Cuando toda la Tierra, todos los compuestos sobre la superficie de la Tierra se oxidaron, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera hasta los niveles actuales. A eso se le llamó la revolución del oxígeno, y supuso un cambio drástico, la desaparición, extinción de muchísimas formas de vida, muchísimas bacterias que no fueron capaces de soportar la vida con el oxígeno, que como sabéis es un oxidante muy fuerte, es tóxico. Por eso nos echamos agua oxigenada en las heridas para que nos infecten. Supuso la desaparición de un montón de formas de vida, y solo se mantuvieron aquellas que fueron capaces de convivir en las nuevas circunstancias. Las bacterias siguieron dominando el planeta, y realmente lo siguen dominando a día de hoy. En la diapositiva podéis ver algunas de las formas donde encontramos bacterias reconocibles, pero hay bacterias en todas partes. Las bacterias son las responsables de la depuración de las aguas, son las responsables de la desintegración de contaminantes como el petróleo. Las bacterias están dentro del intestino de las termitas, dentro del intestino de las vacas, son las que nos permiten alimentarnos de leche de vaca, que es con lo que come celulosa, también en el intestino de los cerdos y de las lombrices de tierra. Nosotros mismos tenemos muchísimas bacterias. Un hombre de 80 kilos puede tener hasta 1,5 kilos de bacterias en su cuerpo. Eso significa tener un tetrabric de bacterias. Esas son tus bacterias. Estas son bacterias del intestino. Todo el mundo tiene bacterias. Sabemos que muchas veces pues, son beneficiosas. El siguiente tramo en nuestro índice de la vida fue la aparición del sexo. La aparición del sexo significó también la aparición de la muerte. Hasta ese momento las bacterias se dividían en dos y se mantenían, por decirlo de alguna manera, siempre se mantenía una réplica, A partir de la aparición del sexo, dos bacterias se unen, dos organismos se unen, o una parte de ellos se une, y forman un nuevo organismo, ¿no? Fue un concepto nuevo. Eso permitió muchísimos cambios y permitió, al mismo tiempo, fue una forma de asegurar que las copias del material genético se pasaban a la siguiente generación en perfectas condiciones, sobre todo a partir de la aparición del oxígeno, que afectaba mucho al ADN, a los compuestos, a la información genética. A continuación del sexo aparecieron plantas, organismos multicelulares, y las cosas se fue complicando cada vez más hasta lo que conocemos, o lo que podemos reconocer como las formas de vida actuales, ¿no? De esta manera, uno de los mensajes para reflexionar hoy es que la Tierra original cambió a una forma distinta, y la vida estuvo presente desde el principio, y fue la propia vida la que originó unos enormes cambios químicos en la corteza de la Tierra, en los océanos y en su atmósfera. Si desapareciese la vida sobre el planeta, sería inexplicable la concentración de oxígeno y de gases que tenemos hoy día en la atmósfera.
Bueno, pasando a un segundo bloque, vamos a tratar sobre algunos conceptos básicos en ecología. Son cosas sencillas y triviales, pero me gustaría que las tuviésemos claras, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué son las redes tróficas? Habréis oído hablar en los documentales. ¿Cómo se reparten los recursos sobre la Tierra? ¿Y qué es la selección natural? Como os digo, son conceptos triviales que simplemente hay que organizarlos en la cabeza. La fotosíntesis, la mayor parte de vosotros lo sabréis, si tenéis hermanos pequeños que estén estudiando ahora, o si tenéis hijos pequeños que lo estén estudiando también, y si no, pues lo vemos, es muy fácil de entender. Es un conjunto de reacciones químicas por los que los vegetales o los organismos que tienen los pigmentos que permiten la fotosíntesis, que son la clorofila, entre otros, utilizan la luz del sol, la energía de la luz del sol, para unir el CO2 con el agua y producir materia orgánica, o sea, azúcares, energía, y como subproducto de desecho de esa reacción desprenden oxígeno. Es una reacción fundamental para entender la vida como es hoy en la Tierra. Los compuestos, la fotosíntesis de esta reacción, y se llama productores primarios o productores a todos los organismos en cada ecosistema que realizan fotosíntesis e incorporan CO2 del aire o del agua, o sea, se alimentan de sustancias inorgánicas, ¿vale? Como las plantas, por ejemplo, y el fitoplancton, como veremos después. Es muy fácil de entender en sistemas terrestres a los que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Sobre la Tierra, los organismos fotosintéticos, los productores primarios, son organismos multicelulares, masivos y que ocupan enormes extensiones. Son individuos enormes, como por ejemplo estos árboles, estas secuoyas, ¿no? En sistemas marinos no sucede eso. En sistemas marinos los productores primarios fundamentalmente son el fitoplancton, que son organismos unicelulares. Es toneladas y toneladas de organismos unicelulares o de pocas células que realizan la fotosíntesis, captan CO2 disuelto en el agua de mar y desprenden oxígeno. También las macroalgas, las algas que hay en las zonas costeras. En la imagen de la derecha podéis ver una foto de satélite de la concentración de clorofila en primavera en el Atlántico Norte, donde se ve la diferente concentración de clorofila que nos indica la distinta abundancia del fitoplancton en cada una de esas zonas. En esta otra imagen de satélite, impresionante, podemos ver poblaciones de fitoplancton en los torbellinos de estas corrientes en la costa cantábrica. Esto es Francia, a la derecha Francia, en la parte inferior está el norte de España, y todas estas manchas azules que se ven en la zona del Cantábrico no es más que la explosión de un tipo de fitoplancton que es capaz de detectar este satélite. Como lo siguiente, queríamos pasar a qué son las redes tróficas, y es un concepto muy sencillo. Las redes tróficas no es más que la organización del conjunto de organismos en un sistema en función de quién se come a quién. Es bastante trivial. La base de todas las redes tróficas son los productores. Aquí vamos a un ejemplo de sistema terrestre que es fácil de entender y después vamos a pasarlo a los sistemas marinos. Pero la base de la red trófica son productores, en este caso pues unas hierbas de un prado. Al siguiente nivel se le llama consumidor primario, que son los herbívoros, este saltamontes. El siguiente nivel es un consumidor secundario, porque es un carnívoro que se alimenta del herbívoro, pues una musaraña en este caso. Y podríamos encontrar también consumidores terciarios, otro nivel de carnívoros que se alimenta de carnívoros. Las sustancias de desecho de todos estos grupos de animales, las sustancias de desecho de todos estos grupos de organismos,
y los propios organismos, cuando mueren, son reciclados en el sistema a través de los detritívoros que comen materia orgánica muerta y los descomponedores, que son hongos y bacterias, que son fundamentales para que toda la materia de una red trófica se reincorpore al sistema. Una vez que la materia orgánica muerta es descompuesta por hongos y bacterias, los nutrientes minerales están disponibles de nuevo para ser asimilados por las plantas. En el mar, esta cadena simplificada que veíamos en tierra, en el mar la podemos idealizar de esta manera, ¿no? El fitoplancton, que son los productores primarios, pequeñas algas unicelulares flotando en el océano. El primer consumidor es el zooplancton, pequeños organismos que se alimentan de las algas. Los consumidores secundarios son peces consumiendo zooplancton, como por ejemplo anchoas o sardinas o jureles. El siguiente nivel de consumidores es un pez mayor, un carnívoro, como por ejemplo una caballa. Y los consumidores cuaternarios podría ser pues una orca, un delfín o un pájaro, sin más, un ave marina. Si veis, aquí hay representados niveles discretos, pero en el mar las relaciones entre todos estos niveles son mucho más complejas. Podemos encontrar muchos niveles de consumidores en un ecosistema marino, muchos más que en sistemas terrestres. Otra particularidad es que, así como vimos antes que los productores primarios en la Tierra son muy grandes, masivos y enormes árboles, ¿no? En el mar los productores primarios son minúsculos, cada individuo es minúsculo en comparación con los siguientes, ¿no? Y de forma que es gradual el aumento de tamaño y sirve relativamente el dicho de que el pez grande se come al chico. Como siempre, la materia orgánica muerta y los desechos de cada nivel son reciclados por descomponedores, hongos y bacterias, sobre todo, en el fondo del océano y flotando también en el océano. Respecto al reparto de recursos, es importante darse cuenta que los recursos necesarios para la vida son limitados y están distribuidos de forma heterogénea, tanto en el tiempo como en el espacio. Y muchas veces el éxito de saber o la capacidad, el éxito depende de la capacidad de localizar los recursos y explotarlos. Localizar y explotar son dos actividades diferentes que tienen un valor muy importante para todos los organismos marinos. En tierra es muy fácil de entender. Esto es una foto aérea de un pinar, y en este pinar pues hay zonas donde hay más nutrientes que otros y los árboles crecen más que otros en unos sitios que en otros. En tierra es muy fácil de identificar, dando su paseo por el monte lo podéis ver, ¿no? Hay sitios donde son mejores, todo el mundo sabe, tenemos integrado en nuestro conocimiento que hay sitios mejores y al lado sitios peores. En el océano la variación de recursos en el espacio no es a tan pequeña escala como en la Tierra, pero se reconoce a gran escala una enorme variación de recursos, que es lo que hace que el fitoplancton o la concentración de plancton sea mayor en unas zonas que en otras. Los científicos definimos la ecología como la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos de un ecosistema y entre los organismos y el medio en el que viven. Otra forma de decirlo es el estudio de la distribución de los organismos, de su diversidad, de su abundancia y por qué están donde están en cada momento, ¿no? Son diferentes formas de verlo. Lo que es verdad es que es imposible considerar los organismos, sus relaciones y el ambiente por separado. El ecosistema se define como el conjunto de los organismos que viven en un ambiente determinado.
o sea, sitio físico y la parte viva. Por ejemplo, en las rías gallegas, pues cuando hablamos del ecosistema de las rías gallegas, no nos estamos refiriendo simplemente a las sardinas, las centollas y los camarones, sino también a las piedras, el agua y el ambiente en el que vive. Realmente, para entender cómo se distribuyen los organismos y las razones por las que gobiernan o que modulan o que determinan su distribución, es indispensable entender lo que es la selección natural. Selección natural es un término que introdujo Darwin, un científico, Charles Darwin, un científico de hace poco más de 100 años, y este hombre cambió la forma de ver la vida sobre la Tierra, uniendo varios conceptos que por uno son absolutamente triviales. Esto le costó mucho, no fue un tío muy listo, pero le costó. Y los conceptos, yo creo que se pueden resumir, la teoría puede ampliarse, de hecho es más compleja que esta, pues con sus colaboradores en aquel momento, pero la base son entender cuatro conceptos que son triviales. El primero es que los individuos de una especie son variables en su aspecto, en sus características. Eso lo podemos entender todos, ¿no? No tenemos más que vernos los que estamos en esta charla o fijaros en perros o en gatos o en pájaros. Son variables, no todos son iguales. También sabemos, y es trivial, que unas formas tienen más éxito, o sea, más descendientes, que las otras, y que depende de lo bien que se ajusten al ambiente, ¿no? También es trivial. El tercer punto también es trivial, y es que una parte de la variación en las características de aspecto, en las características y en el aspecto entre individuos es heredable. También lo sabemos. Los hijos se parecen a los padres y los padres a los abuelos. No todo, una parte de la variación es heredable. Y, por tanto, la conclusión es que si los individuos son variables, unas formas tienen más éxito que las otras, y su variación, una parte de esa variación es heredable, la consecuencia es que puede haber pequeños cambios en las poblaciones de una generación a la siguiente. Y eso es lo que se conoce como selección natural. Bueno, vamos a pasar un poco a describir rápida, así por encima, lo que es la vida en los océanos. Los océanos albergan una enorme variedad de organismos, desde virus y bacterias hasta el organismo más grande que hubo nunca sobre la Tierra, que es una ballena azul, ¿no? Tiene una gran cantidad de especies, sin embargo, albergan menos diversidad que la Tierra, porque es más homogénea, ¿no? Los océanos son más homogéneos que los ambientes terrestres, por lo cual la diversidad de especies es menor. En la Tierra actualmente todos los grupos vivos pertenecen a 3 dominios. Se llaman arquea, bacteria y eucaria. Dentro de cada uno de esos 3 dominios, la diversidad es muy grande. Por eso se agrupan en esos 3 dominios. El dominio bacteria, ¿sabéis cuál es? Son las bacterias. Están representados en este árbol a la izquierda, arriba. Una gran diversidad de bacterias. Igualmente diversas que las bacterias son las arquea, que es otro tipo de vida unicelular, otros microorganismos que, para el que no sabe de esto, son parecidos o iguales a las bacterias, pero no tienen nada que ver filogenéticamente, o sea, sus relaciones pasadas, sus antepasados comunes son muy lejanos. Y todos los demás formas de vida sobre el planeta se reúnen en un grupo que se llama eucaria o eucariontes. Para que os hagáis una idea, los 3 grupos, en este esquema se representa la diversidad de los 3 grupos y podemos ver cómo los 3 grupos son muy diversos. Aunque a nosotros nos parezca que una microalga es muy distinta de un elefante, genéticamente también hay muchas diferencias dentro de los grupos de bacterias y de arquea. Según su movilidad en el mar, los primeros investigadores que se dedicaron a estudiar los organismos marinos los agrupaban según su movilidad. Y es una agrupación bastante sencilla.
los agruparon en plancton, nécton y bentos. El plancton son todos aquellos organismos de pequeño tamaño que se desplazan con un movimiento pasivo, se desplazan pasivamente. Eso no quiere decir que no se puedan mover, se pueden mover, pero el desplazamiento a lo largo del espacio es pasivo, es fundamentalmente por las corrientes, por la gravedad, etc. Dentro del plancton hay dos grandes grupos, el fitoplancton, que son las microalgas que hacen fotosíntesis, y el zooplancton, que son organismos pequeños que también viven de la misma manera, flotando en el mar. En esta diapositiva tenéis unas fotos de fitoplancton, diatomeas y diferentes grupos de fitoplancton que realizan la fotosíntesis y que podéis verlos aquí también en esta foto de satélite, estas manchas. Esta mancha es unas poblaciones de un fitoplancton en particular. La marea roja, por ejemplo, las mareas rojas que llegan a la costa, no es más que fitoplancton de una o pocas especies que crecen también masivamente en condiciones cuando se dan las buenas condiciones, ¿no? El zooplancton es un conjunto más heterogéneo de organismos, de animales de pequeño tamaño. En él hay medusas, artrópodos, pequeños camaroncitos, copépodos, la foto de la derecha, ¿vale? Pero también que comen fitoplancton, pero también hay un gran número de larvas de otros organismos que de forma transitoria habitan en el zooplancton, habitan en el plancton. Por ejemplo, larvas de erizos y de estrellas de mar, ¿sí? Por ejemplo, las larvas de erizo y estrella de mar que habitan en el fondo se reproducen en la columna de agua y las larvas se alimentan de fitoplancton en superficie. Cuando cuando van creciendo, vuelven a bajar al fondo. Lo mismo pasa con todos los artrópodos, las centollas, los cangrejos, etc. Y poliquetos, o sea, las miñocas que se usan para cebo, y con casi todos, o con todos los gasterópodos, todos los caracoles de mar. El nécton, el segundo grupo, es el grupo de los nadadores. No hace falta decir grandes cosas sobre esto. Los nadadores, o sea, todos los peces o todos los organismos que nadan, deben hacer frente a las características físicas del agua, que es viscosa. La viscosa más, cuanto está mal esto, es más viscosa cuanto más fría el agua. Es densa, que es suficientemente densa como para soportar el peso del cuerpo, por eso se mueren las ballenas cuando llegan a la playa, porque los organismos en el mar no tienen esqueletos rígidos como los nuestros, no tienen que soportar su peso. Otras características es que aumenta la presión con la profundidad, eso transmite mucho el calor, o sea, quiere decir que enfría mucho, tiene sal, etcétera, y no sé cuánto. Básicamente, una de las afrentas que tienen que abordar los nadadores es minimizar el esfuerzo hidrodinámico. Y lo hacen igual que nosotros cuando pensamos en un barco de vela. Tienen que minimizar el arrastre por la superficie mojada, tienen que minimizar el arrastre por la forma y tienen que minimizar el arrastre por las turbulencias de popa. Es básicamente lo mismo. Y se llegan a formas hidrodinámicas que muchas veces, como sabéis, alimentan a los diseñadores a la hora de pensar en los apéndices de los barcos, ¿no? Como quillas o timones. El bentos reúne a los organismos que viven sobre el fondo. Es muy fácil, los tenemos siempre en la cabeza y los vemos es lo que vemos más a menudo cuando estamos en la playa, ¿no? Bueno, en este caso, pues cangrejos, poliquetos, un montón de bacterias y hongos en el fondo, algas, etcétera, ¿no? La distribución de la productividad en los océanos no es homogénea. O sea, la productividad no está distribuida de forma homogénea. En este caso, esta es una foto de satélite, un desarrollo de muchas fotos de satélite con la concentración de clorofila.
Y podéis ver que en unas partes del planeta, en rojo, hay mucha más clorofila, hay mucha más productividad que en otras. Las condiciones ambientales en el ambiente tridimensional que configura el océano tampoco son homogéneas en la vertical, lo veremos, ¿no? En los océanos podemos encontrar corrientes y contracorrientes que funcionan como auténticos ríos que transportan agua fría, agua caliente, a muchos cientos de millas de su lugar de origen. Estos ríos, estas corrientes, funcionan como transportadores de calor entre zonas cálidas y frías del planeta, modificando el clima en los sitios a donde llegan y transfiriendo calor desde las zonas ecuatoriales a las zonas polares y frío de las zonas polares a las zonas ecuatoriales. La configuración del funcionamiento del clima en nuestro planeta tiene mucho que ver con estas corrientes marinas. Por ejemplo, la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es muy conocida, yo creo que puede ser la más conocida. Sabéis que la corriente del Golfo es una parte de un cinturón de corrientes más extenso que se extiende por todo el océano, que se origina al sur de Florida y discurre por la costa este norteamericana en dirección a Irlanda. Aquí se puede ver en una foto de satélite el agua roja en la imagen de la derecha, en rojo de muchas temperaturas cálidas, en azul temperaturas frías. Si os fijáis, el flujo es tan fuerte que se forman torbellinos. Abajo está explicado cómo se forman los torbellinos. Y en cada uno de esos torbellinos, como meandros de un río, a veces se desprenden, ¿cómo se dice? Vórtices, ¿no? Que pueden mantenerse girando independientemente de su corriente cálida principal durante mucho tiempo. La existencia de estas corrientes modifica la temperatura y los nutrientes disponibles para el fitoplancton en esas zonas y, por tanto, modifica también la riqueza pesquera y la productividad de todas estas zonas. En la vertical, el mar tampoco es homogéneo. Por ejemplo, enfrente de Galicia, en nuestras costas, si nos separamos 50 o 100 millas hacia el oeste, los primeros 100 metros, esto es una representación, esto es la profundidad, en esta figura, en el eje vertical de la izquierda está representada la profundidad y en el eje horizontal está representada la temperatura, que es la línea oscura. Vamos a fijarnos solo en la temperatura, que es la línea oscura, la más oscura, ¿vale? La temperatura se incrementa hacia la derecha. En la zona superficial, entre los 0 y los 100 metros, hay agua superficial que está afectada por la interacción con la atmósfera, por el aporte de los ríos, la lluvia, etc. Entre los 100 y los 700 metros, esta zona de aquí, el agua, esta zona de aquí, esta es un agua, se llama agua central noratlántica del este, que es un agua que se extiende, es una capa de agua que no se mezcla con la superior y que se extiende por todo el océano Atlántico. Aquí abajo, en este pico de temperatura, hacia la derecha, corresponde a la masa de agua mediterránea, que veremos más adelante cómo desborda en profundidad por el estrecho de Gibraltar y se desplaza hacia el norte. Vamos a empezar por el agua superficial. El agua superficial es la que está más afectada por la interacción con la atmósfera. En este ejemplo es un trozo de... Esto es el Sáhara, en una tormenta con vientos del este. Fijaros, la interacción con la atmósfera puede ser realmente fuerte. Se puede ver desde el satélite hasta dónde llega la arena que se está depositando en el mar, ¿no? A escala local, la principal determinante de las corrientes marinas es el viento, como en este caso. Y el viento determina la masa, la temperatura y la mezcla, determina la temperatura y la mezcla de aguas en cada lugar.
En particular, en nuestras costas, en la costa de Galicia, estamos sometidos, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, yo creo, a un régimen de afloramiento y subducción. Vamos a ver ahora lo que significa. Este régimen de afloramiento y subducción alternativo es lo que explica que nuestras costas sean tremendamente productivas en pesca, en algas y en productos para el uso humano. En esta imagen podéis ver a la izquierda un mapa de temperaturas de la costa de Galicia. La temperatura violeta es la más fría, ¿sí? Y al azul la siguiente, la verde y la roja son las más cálidas. Esta figura corresponde a un régimen de verano, típico de verano, en las que los vientos del norte predominan. Cuando los vientos del norte predominan durante varios días, vientos del norte o nordeste, arrastran el agua que está cerca de la costa hacia el océano, arrastran el agua costera hacia el océano, y el hueco que dejó esa agua es ocupado por agua profunda, que no es más que el agua profunda noratlántica, el agua intermedia noratlántica que vimos antes. El agua superficial se retira con el viento de la costa y agua profunda más fría y rica en nutrientes sube a la superficie. Lo podéis ver en este esquema. Estas zonas violetas corresponden a agua que está saliendo desde las profundidades desplazada por el viento. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. Estas son las condiciones cuando reinan vientos del norte. Se establece una circulación hacia el sur de agua, ¿sí? Que es lo que predomina en verano, a lo largo de toda la costa de Portugal también. Sin embargo, cuando predominan los vientos del suroeste, que es la alternancia que tenemos en nuestras costas, pues tenemos o vientos de norte, noroeste o nordeste, o si no, vientos del suroeste. Cuando predominan los vientos del suroeste, la situación es la contraria. El suroeste empuja el agua del Atlántico caliente hacia la costa y la acumula contra la costa, de forma que no le queda más remedio que hundirse hacia capas más profundas. Este hundimiento de aguas cerca de la costa es lo que llamamos subducción. En este caso está llevando agua con fitoplancton de la superficie hacia el fondo del mar. ¿Vale? En el otro caso, lo que estaba sucediendo es que el agua del fondo del mar salía cargada de nutrientes y fría y se ponía a disposición del fitoplancton para producir más fotosíntesis y fertilizaba el fitoplancton, por decirlo así. En las condiciones de invierno, más que de invierno, de suroeste, tenemos entonces agua caliente cerca de la costa. Estas zonas de agua fría corresponden a las desembocaduras de los ríos. Agua caliente cerca de la costa y que se está hundiendo hacia capas profundas. Y tenemos una circulación del sur hacia el norte, que se llama corriente de Portugal, que es la que en invierno y en otoño hace que aquí nosotros tengamos un clima muy agradable. No es la corriente del Golfo la que hace que tengamos un clima agradable. La corriente del Golfo no nos llega aquí en invierno, está desplazada más hacia el norte, hacia Irlanda y por ahí. Lo que hace que tengamos un invierno más suave que en Nueva York es la corriente de Portugal, que es las masas de agua caliente que vienen desde el centro del Atlántico en dirección suroeste hacia nuestras costas. Bueno, este régimen alternativo de afloramiento y subducción, dependiendo de los vientos que lleguen a nuestras costas, es lo que genera, como os decía, esa gran productividad. Esa gran productividad también sucede en otros sitios del planeta. En esta diapositiva lo podéis ver, mapa de concentración de clorofila, ya sois unos profesionales ahora hablando de esto, y veis, por ejemplo, la costa de Namibia, que tiene un episodio de afloramiento, porque sale en aguas profundas muy frías, por los vientos dominantes, que son de dirección norte o nordeste. Sabemos que allí en Namibia se pesca mucha merluza y hay una gran riqueza pesquera. También hay una gran riqueza pesquera en la costa de Mauritania y el sur de Marruecos.
por los vientos predominantes del nordeste, los alisios del nordeste que empujaron a Colón y que empujan a los barcos a batir récords cruzando el Atlántico. ¿Vale? También hay una zona de afloramiento en la costa de Malvinas y en la costa de California y en algunos otros sitios más del mundo. En Japón, por ejemplo, también, y no se ve por ahí alguno más. Bueno, como decíamos, agua superficial delante de nuestras costas, de 0 a 100 metros agua superficial, de 100 a 700 agua central noratlántica, de 900 a 1100 o 1200 metros o 1500 agua mediterránea. Y después agua profunda, que es un agua común, agua profunda noratlántica, que es un agua común que está como en el fondo de lo que es toda la bahía, la cuenca del Atlántico. 5 minutos solo. Uf. Bueno, este es un mapita a 1000 metros de profundidad, de la salinidad a 1000 metros de profundidad. Podéis ver cómo se ve perfectamente cómo a 1000 metros de profundidad el agua del Mediterráneo sale por el por el estrecho de Gibraltar y se desplaza hacia el norte. Y por eso aquí en Galicia podemos encontrar muchas especies que son mediterráneas, porque llegan o los adultos o sus larvas. ¿Vale? Fijaros, aquí se ve muy bien, el agua del Mediterráneo se desborda del Mediterráneo y se esparce en esa capita fina por todo el Atlántico, sin mezclarse con las capas superiores e inferiores. La productividad en el océano también cambia de norte a sur, del polo hacia el Ecuador, y también estacionalmente. En primavera es muy fuerte en el hemisferio norte, pero en invierno es muy débil en el hemisferio norte y se cambia y en cambio es más intensa en el hemisferio sur. Después de hablar de vientos y contracorrientes, rápidamente vamos a hablar de contaminación, del impacto de la actividad humana en los sistemas marinos. Uno de los impactos más grandes y que apreciables y que sabéis perfectamente, conocéis, es la contaminación. La contaminación se entiende por la introducción de sustancias o compuestos en un ambiente, en este caso en el mar, que son ajenos a él, o de sustancias que son tan propias del mar, pero en cantidades tan grandes que sobrepasan la capacidad de carga de ese ambiente. En particular, metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes como el DDT, hidrocarburos, materia orgánica procedente de la depuración de aguas o de la no depuración de aguas, de los vertidos industriales y urbanos, fertilizantes inorgánicos y contaminación por residuos inertes. Por metales pesados es una contaminación típica de actividad industrial. Por ejemplo, esta es un mapa de la ría de Vigo y tenemos es un índice de concentración metálica. La ensenada de San Simón tiene enormes concentraciones, en este caso de plomo, y el entorno del puerto de Vigo tiene enormes concentraciones metálicas también, en este caso, por aportes de hierro y de cobre. Lo mismo en todas las rías. Tenemos en unas rías, aquí está Pontesa, en la ría de Arousa, en la de Pontevedra está Ence y los astilleros de Marín. Los astilleros también aportan muchos metales al mar por el cadmio y otros compuestos que se utilizan para el antifouling. La actividad industrial como la de Ence o las curtidorías de Padrón pues también aportan muchos metales pesados. La industria pesada y los astilleros en Ferrol, etcétera. Toda Galicia está llena de focos de contaminación por metales pesados. Los contaminantes persistentes son compuestos orgánicos que no se pueden degradar, por eso se llaman persistentes, que no hay, o que tardan mucho en degradarse, o que los organismos no los pueden degradar, y que interfieren en sus funciones vitales. Son tóxicos, causando la muerte o la disfunción. Por ejemplo, es el caso de muchos pesticidas, insecticidas, etcétera, que interfieren en las funciones vitales de las ballenas, de los gaviotas, de los delfines, etc. ¿Vale? La contaminación por hidrocarburos no hay mucho que decir, simplemente que puede ser de dos tipos, puede ser masiva, como la que vimos en el Prestige, pero también, y no menos importante, es la contaminación difusa por hidrocarburos, fruto de vertidos pequeños pero continuos
Pues en zonas de mucho tráfico, como lo que pasa aquí delante de Fisterra, donde los barcos pasan, pueden limpiar las entinas, etcétera, y están continuamente llegando contaminantes hidrocarbonados. Los hidrocarburos pasan a la cadena alimentaria a través del plancton, se incorporan en el plancton, zooplancton, peces, más peces, aves marinas, y nos pueden llegar a nosotros. De hecho, hay trabajos que demuestran contaminantes provenientes del Prestige en los pollos de gaviotas, pues 2 años después de que haya sido aquel episodio, ¿no? La contaminación por materia orgánica, industrial y urbana, pues es un problema grave. A la derecha tenéis una depuradora en el Mediterráneo, con un vertido incontrolado, y aquí abajo tenéis el vertedero de Pulau Semakau, un vertedero de Singapur, de 350 hectáreas, o sea que calculando son 350 campos de fútbol, que es donde está hecho en el mar. Esto es una foto de satélite, está hecho sobre el mar, y es donde están depositando toda la basura de Singapur de aquí a dentro de 30 años. El aporte de fertilizantes inorgánicos al mar a través de los ríos también puede causar graves episodios de contaminación. Esto es lo que sucede por todos los fertilizantes de la meseta interior norteamericana que llegan a través del río Mississippi aquí a la costa de Luisiana. En toda esta zona, la cantidad de fosfatos y de nitratos que hay hace que no haya oxígeno suficiente para la vida de ningún organismo, más que de las bacterias que están aprovechando el fosfato y nitrato. Se llama la zona muerta. Y esto, que es extraordinariamente importante desde mi punto de vista, es la acumulación por la contaminación de sólidos inertes, cada vez más importante. Igual que la basura espacial, que todos podemos entender lo que es, pues la basura de plásticos flotantes que marineros, tripulantes, etcétera, tiran al mar o tiramos al mar, se acumula, flota y se acumulan zonas que se llaman de giros ciclónicos en el centro de las zonas donde el mar gira, ¿no? con los vientos. Es el caso del Pacífico, en el que hay 2 giros, uno aquí en la zona de Japón, ¿sí? Y otro giro enfrente de Oregón. En el centro de esos giros, por los que van a pasar, por los 2 van a pasar los barcos de la Vuelta al Mundo en esta etapa, en el centro de estos giros hay enormes cantidades de basura. Estas fotos, la foto a la derecha abajo es espectacular, ¿no? Lo mismo pasa en el Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos está dentro del giro del anticiclónico del hemisferio norte, en el Atlántico. En el centro no hay vientos y lo que hacen es hay un montón de algas girando con un ecosistema único, pero a esas algas cada vez se le añaden más plásticos y otros objetos flotantes no identificados. El cambio global es otro de los puntos en los que estamos impactando los sistemas marinos. El cambio global, el calentamiento, o sea, dentro del cambio global hay 2 cuestiones claves que afectan al océano, entre otras menores, pero fundamentalmente el calentamiento global y la acidificación del pH marino. El calentamiento global supone un aumento de la temperatura del agua superficial, el deshielo del hielo emergido, el deshielo de los casquetes polares y un cambio en el régimen de las precipitaciones en los continentes y un cambio en el régimen de intercambio de calor, o sea, en la intensidad de las corrientes marinas. Sabemos, fruto de la combustión de combustibles fósiles, el CO2 en la atmósfera subió una barbaridad en los últimos años, lo mismo el metano, y eso dio lugar a un incremento de las temperaturas muy exagerado, con muy pocos precedentes en el registro fósil. Fruto de este aumento de las temperaturas, los glaciares emergidos, como en este caso en la fotografía, pero también, esto es un glaciar en Alaska, pero también el hielo de Groenlandia y en menor medida el hielo de la Antártida, se están derritiendo. Entonces, todo ese hielo emergido, el hielo que está sobre la Tierra, que se derrite, es un aporte directo de agua dulce al mar. Y es una de las causas de que el mar esté subiendo, el nivel del mar esté subiendo.
¿Por qué se están derritiendo los hielos sobre la Tierra? O sea, los hielos emergidos se llaman. Fijaros la foto del año 1941, la misma foto en el 2004. Realmente pone los pelos de punta. Otro caso es el derretimiento del casquete polar. El hielo polar, el hielo del Polo Norte, es el hielo en forma de casquete, está flotando sobre el mar. Entonces, aunque se derrita, no produce un aumento del nivel del mar. Porque lo sabéis vosotros cuando tomáis agua con hielo o cuando tomáis una copa. Vosotros le echáis el hielo a la copa y el hielo se derrite y el nivel queda en el mismo sitio, ¿no? Porque el hielo se derrite, pasa a ser agua y, bueno, ya lo entendéis, el cambio de volumen es inapreciable. Entonces, el derretimiento del casquete polar no es importante porque, por el incremento de temperaturas, no es importante porque vaya a producir un aumento del nivel del mar exagerado, sino que es muy importante porque toda la zona que está cubierta de hielo en el casquete polar está reflejando la radiación del Sol. Y si nos quedamos sin hielo en el casquete polar, toda esa zona que ahora es un paraguas, que refleja el Sol, la radiación del Sol hacia afuera, toda esa zona se convertirá en una zona que absorba energía hacia el sistema de la Tierra. ¿De acuerdo? Y esa energía va a darle un feedback positivo que se llama, o sea, un empujón va a alimentar positivamente el incremento de temperatura que ya estamos registrando. Esto es algo especialmente importante y con una repercusión muy grande, puede llegar a tener una repercusión enorme a escala global. Esto es un esquema de la corriente del Golfo, con su rama norte, ¿no? ¿La veis? Que aquí en esta figura de la derecha se ve muy bien el agua caliente que viene desde Florida, pegada a la costa este americana, ¿de acuerdo? Y se va diluyendo hacia el norte de Italia, de Irlanda y el Gran Sol, ¿no? ¿Lo veis? Y hay una zona que se recircula por aquí. Bueno, pues en estas zonas de aquí de contacto entre el agua fría y el agua caliente, ¿no? Sobre todo a donde llega hielo en la zona en invierno, estas zonas marcadas con una estrella son zonas en las que se produce esta situación que está aquí arriba al lado del iceberg, donde el agua templada llega y se pone en contacto con el hielo, se enfría y se hunde hasta las profundidades del océano. Esta agua templada que se hunde en contacto con el agua fría, porque pasa a tener más densidad, ¿no? Yo creo que vosotros lo veis en un vaso cualquiera, cuando ponéis un hielo y echáis una bebida, notáis que el agua que está al lado del hielo se hunde y se va para el fondo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa aquí. El agua templada que se hunde y se va para el fondo forma parte de una corriente de fondo que transporta el frío a lo largo de todo el Atlántico, se conecta con el Pacífico y da la vuelta a la Antártida. Si nos quedamos sin hielo en el casquete polar, este sistema de alimentación de la corriente, porque esto lo único que hace es como si tuvieras allí una cinta transportadora que está empujando agua hacia el fondo, y al estar empujando agua hacia el fondo está tirando del agua caliente hacia el norte. ¿Lo veis? Empuja agua aquí hacia el fondo y tira del agua caliente hacia el norte. Bueno, si nos quedamos sin esta cinta transportadora del agua superficial hacia zonas profundas, es posible, y ahí están las predicciones y los modelos intentando desarrollar esta posibilidad, es posible que la corriente del Golfo desaparezca o se reduzca enormemente, con lo cual todo el norte de Europa pasaría a tener un clima equivalente al de Canadá, porque están a la misma latitud. Otros impactos humanos sobre el medio marino, pues es la sobrepesca, que es algo que ya casi requiere un tema en particular, sobre todo estando donde estamos. La sobrepesca tiene efectos directos sobre las pesquerías, o sea, sobre los organismos target que pescan, ¿no? Y también tiene efectos directos indirectos por los daños colaterales que produce. Pues las redes de arrastre de fondo, que arrastran en zonas que llevan cientos de años corales muy antiguos, las redes, toda la pesca, ¿cómo se dice? El bycatch, no me sale el nombre ahora. Bueno,
La pesca, toda la biomasa que se mete en el barco y que no es de interés, que después hay que tirarla, etc. Esos son problemas muy grandes que tendríamos que ser bastante inteligentes para resolverlos. O sea, no para resolverlos, tendríamos que ser inteligentes y ser decididos a la hora de resolverlos. Los efectos, aparte de los efectos directos de las pesquerías, reduciendo la cantidad de organismos disponibles para la pesca, pasan cosas como, por ejemplo, que muchas veces pescamos de una manera en la que favorecemos que las tallas sean cada vez menores. Imaginaros pues lo que está pasando con las centollas posiblemente, ¿no? Si se pescan las centollas masivamente y sin control, cada vez las únicas que van a sobrevivir a las temporadas siguientes van a ser las que se reproduzcan antes. Y si las que se reproducen antes son las que son más pequeñas, las que se reproducen más pequeñas, sus hijos también van a ser más pequeños, con lo cual la talla mínima, la talla de las centollas puede que por la presión pesquera se reduzca. Lo mismo pasa pues con los mejillones, por ejemplo. Imaginaros, es lo que se llama selección negativa. Los mejillones en una batea. Tenemos los mejillones en la batea. Si yo siempre saco los mejillones más grandes al principio de la temporada y dejo los pequeños para el final, para que vayan engordando, a lo largo del año, ¿quiénes contribuyeron más, con más espermatozoides y más óvulos a la siguiente reproducción? Contribuyeron más los pequeños, ¿no? Porque yo saqué los grandes al principio. Con lo cual, la siguiente generación va a ser de padres pequeños y es muy probable que la talla se vaya reduciendo con el tiempo. Son ejemplos, que no quiero decir que esté pasando, pero que pueden pasar, con lo cual simplemente tenemos que ser proactivos en estas cosas. Y bueno, y otras formas de sobreexplotación, pues alteración del litoral, rellenos, puertos, obras públicas, etcétera, que también conocemos y podrían ser objeto de debate. Un poco el mensaje es que no hace falta aportar más pruebas de que hay un cambio global, que esto está sucediendo, que nosotros tenemos una parte de responsabilidad muy grande, sobre todo los países del primer mundo. El mensaje también es que la Tierra cambió a lo que es hoy gracias a la vida y la vida va a seguir ahí, ¿vale? Y que vivimos en un entorno, esto es una foto de OMS, vivimos en un entorno que es privilegiado por su productividad, por su paisaje, por sus condiciones oceanográficas, por su cultura marítima, que hay pocos sitios en el mundo donde haya una cultura tan ancestral vinculada al uso del mar, y debemos, es desde luego mi responsabilidad, seguir manteniéndola y que eso siga durante mucho tiempo. Eso requiere mucha responsabilidad en el uso de los recursos naturales, requiere responsabilidad para educar y también requiere responsabilidad para informarse y educarse uno mismo, ¿no? Para poder generar opiniones que estén contrastadas y basadas en evidencias, particularmente en evidencias científicas. O sea que os animo a que leáis ciencia, que es una forma de cultura como cualquier otra. El objetivo de la charla era, no sé si lo dije al principio, que acabase y os generase incertidumbres, os generase dudas y preguntas, y que salgáis de aquí con más preguntas y dudas de las que entrasteis, que para eso trabajamos nosotros. Bueno, ya esto es todo. Muchas gracias. ¿Cuánto tardé? Hola, sí, ahora va a funcionar. Te pasamos al tema de preguntas. Unas preguntas. Si tenéis alguna pregunta, ¿qué te aportó? Yo me gustaría romper esto con ¿qué te aportó a ti lo que es el deporte náutico que te dio a conocer, o fue antes la biología o el deporte náutico? Bueno, particularmente en mi caso, soy mariñeiro desde pequeño, aprendí a vivir en el mar mucho antes que en tierra. Entonces aprendí a navegar a vela mucho más tarde, cuando tenía 17 años o 16 años, y o sea, estoy vinculado al mar desde como te digo, desde pequeñito.
tenía claro que quería dedicarme a estudiar estas cosas, pero bueno, de hecho, José, tú ya sabes que yo no soy biólogo marino, pero no soy doctor en biología, me dedico a la investigación, pero no en temas marinos. Yo soy investigador de bosques, de lo cual es bastante curioso, pero me permite hacer cosas como la de hoy, en la que vengo a contar algo sobre lo que no estoy trabajando, sino sobre lo que leí, y tengo capacidad pues para integrar y motivar, y bueno, me gusta, creo que igual que lo hago sobre mi tema principal de investigación, que es sobre los bosques, pues es algo que por mi vocación de estar unido al mar, pues estoy encantado, vamos, de poder por difundir y de despertar inquietud sobre estos temas. Hola, Luis. Buenas tardes. Mira, una pregunta. Bueno, realmente antes comentabas el tema de la basura, ¿no? De la basura que existe en el mar, ¿no? Los plásticos, bueno, todos ese tipo de residuos que sabemos, y bueno, las personas que navegamos, como tú, como nosotros, bueno, pues tenemos una concienciación muy especial, ¿no? Sobre los residuos en el mar, y bueno, tenemos esa concienciación que realmente las personas de fuera no la tienen, ¿no? Entonces, sí que sería bueno que, por ejemplo, hicieras un comentario sobre esas botellas de plástico que a veces no nos damos cuenta, que se nos caen del barco, que se tiran. ¿Cuánto puede tardar, por ejemplo, una botella de plástico en degradarse, una colilla de un pitillo, por ejemplo? Bueno, cosas que no les da importancia. Es difícil contestar así, pero el plástico, pues la única forma de descomposición del plástico, de plásticos normales, de PET, de los plásticos alimentarios, como los de esta botella, la única forma de descomposición es una disgregación física, si coincide que está en una zona batida y se revienta contra las piedras una y otra vez, que se pueda romper en 1000 pedazos, pero la única forma de descomposición real es la fotoquímica, o sea, es a base de la luz del sol. Y desgraciadamente pues acaban bastante protegidas, porque muchas de estas botellas acaban en el fondo del mar, acaban ensuciando las playas y tal, y la descomposición del plástico per se pues es lentísima. No puedo decirte ahora mismo de qué orden, pero probablemente decenas de años o más, incluso centenas de años podría llegar, ¿no? Una cosa es la disgregación física, que se integra con la arena, y otra cosa es que se les llega a descomponer de todo, ¿no? Sí, realmente tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo porque disfrutar del mar con una navegación deportiva, desde mi punto de vista, nos abre la puerta también a poder educar a otros sectores del mar, ¿no? Y nosotros vivimos en un sitio con muchísima tradición marinera, y la tradición entre los marinos era que los desechos se tiraban al mar, porque no había ningún problema en tirar una ropa de aguas que era de cuero al océano, unas botas que eran de cuero al océano, en tirar los restos de las ensaladas, los restos del pescado, tirarlos al mar. Pero eso ahora mismo ya no puede ser, se genera un montón de residuos inertes, ¿no? Y pues tenemos que ser los primeros responsables en exigir infraestructuras para recogida de residuos en todos los puertos, exigir el cumplimiento de esa normativa y ser muy cuidadosos con esta basura, ¿no? Tanto la que flota como la que se hunde. Lo que pasa es que la que flota, la que llega a congregarse en hectáreas y hectáreas y toneladas de residuos en el centro de los giros anticiclónicos, pues como os dije antes, del Pacífico o del Mar de los Sargazos, ¿no? La otra se acaba hundiendo pues en cualquier otro sitio, ¿no? La verdad es que hay muchos residuos en el mar. En una de las campañas que tuve la suerte de poder estar en Terranova, en un arrastre de los que hicimos allí, pues subieron pues 4 botas de plástico, 4 botas de aguas, en la red, o sea que mira que es grande el mar. Entonces tú tiras la red, que son 50 metros de ancho, y te traes 4 botas de plástico. Cada una era, pues eran de museo, ¿sabes? Una era a lo mejor de hace 400 años, no, 400 no, pero hace 150 años, y la última, pues igual que la que yo llevaba puesta. O sea, había de todas las edades ahí, ¿no? Era un muestrario de la tecnología en botas de aguas en una sola, en un copo solo.
Hola, buenas tardes. Hola. Mira, ¿cuál es tu opinión personal en cuanto a cómo se solucionó el tema del Prestige y todos esos residuos que supuestamente ha sido reparado? ¿Tú opinas que eso está solucionado, que todavía vendrán las consecuencias con el paso de los años? ¿Cuál es tu opinión? Pues la verdad es que no soy especialista en ese campo, pero sé que se hicieron... tampoco puedo opinar sobre el manejo de la situación en aquel momento, tampoco es algo que ya cada uno, no es más que técnica, es la forma en que se hizo, cada uno tiene su postura, pero lo que sí puedo decir es que se hizo un esfuerzo bastante grande de investigación, probablemente como nunca, en las consecuencias que el vertido tuvo en el medio marino. Se encontraron cosas sorprendentes que nos hacen ver que la contaminación de ese episodio, a pesar de haberlo limpiado y de haber dedicado tantísimo esfuerzo a la recogida de chapapote, de tal y de cual, sigue presente a día de hoy en los organismos, en las gaviotas y en los organismos marinos. Como no debemos olvidarnos que todos estos compuestos se acumulan en los tejidos adiposos de los organismos, de los animales, de forma que cuanto más arriba en la cadena alimentaria, pues más acumulas, porque tú vas comiendo, tú comes una gran cantidad de organismos de abajo, pero tú te quedas con sus grasas, y con lo cual esas grasas se acumulan, porque no las podemos digerir. Entonces, los más afectados, los que tienen más posibilidades de llegar a niveles tóxicos, a llegar a alcanzar concentraciones en las que sean tóxicas, pues son los delfines, las gaviotas, nosotros mismos, etc. Aparentemente el sistema está recuperado. No sé decirte, es aparentemente, ¿no? El sistema, yo creo que hay un mensaje de que también que la recuperación es muy fuerte. Tenemos la suerte de estar en unas condiciones oceanográficas extraordinarias, ¿no? Que no hubiera pasado lo mismo si esto es en Alaska o si es en el desierto, en una zona cálida donde no haya tanto turnover de vida, ¿no?, como aquí. Pero bueno, sí que se sabe que los contaminantes están ahí y hay trabajos que seguirán haciéndose trabajos para ver en qué medida esos contaminantes están pasando a la cadena alimentaria y en qué medida pueden llegar a ser tóxicos o no. Una cosa es que estén y se identifiquen, y otra cosa es que estén a niveles en los que se ha reconocido toxicidad, ¿no?, o daños. No te puedo decir. De todas formas, aquí en la Universidad de Vigo hay especialistas, muy buenos especialistas, que tienen una opinión, muy buena opinión sobre esto, o sea que es fácil consultarles. Gracias. Bueno, Luis, fue apasionante la charla. Estamos encantados de recibirte aquí. Esto ya se ha terminado. Y ahora, para despedirnos, quisiéramos entregarte este detallito, que es un cariño que tenemos aquí de la Escuela Virtual de Vela. A ver si enfoca ahí la cámara de Polo. Se lo damos a todos los que aparecen por aquí. Debe echarnos una mano para divulgar todo esto, ¿no? Muchas gracias, ha sido muy interesante y muy instructiva. La verdad que hemos aprendido todos un montón y yo creo que a partir de mañana o esta misma noche veremos el mar de otra manera, seguramente. Bueno, gracias. Para la próxima charla, que la pondremos para el mes que viene, va a venir Gonzalo Araujo, que nos va a venir de la mano de Norsail, que nos vendrá a explicar cosas de trimado y de cosas de patrones, un poco más específico de lo que venimos haciendo en otras veces. Sin más, darle las gracias a todos mis compañeros que han hecho una labor fantástica y despedirme y convocaros para la próxima, el mes que viene. Vale, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, chao. ¿Ya? ¿Se acabó ya? Sí, aún no. Sí, se acabó. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Pero me tiene una hora casi, ¿no?